Muy buenos días, aquí estamos con el programa Entre Palabras de Ediciones Botella al Mar. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Rocío. Bueno, estamos acá nuevamente después de pasar una semana bastante conflictiva con toda esta situación del tornado en Dolores, las inundaciones que han afectado también nuestro departamento, pero como sabemos vamos a salir adelante. Así que... Sí, y justamente estamos recordando que el viernes en el programa de Pullares se habló sobre el Día de la Tierra y bueno, todos somos responsables y debemos cuidar esa naturaleza que nos entregó el universo para poder seguir viviendo y que esto no se destruya y terminemos en lo que realmente está previsto, que sería un final. Así que bueno, creo que todos debemos de aportar nuestro granito para no solamente para ayudar a esta gente que está pasando mal ahora en Dolores, sino para pensar qué es lo que cada uno desde nuestro lugar puede aportar para tener un mundo mejor. Y ese es un tema cultural, no es ajeno justamente a la propuesta de Entre Palabras, porque es un tema que tiene que partir de la cultura para ver un cambio cultural que termine siendo un cambio de comportamiento y de actitudes. Y quiero agradecer muy especialmente a Marcelo Pullares porque realmente fue muy gentil, muy amable como siempre es él en invitarnos en ese programa que es tan emblemático de Canal 11 como es La Mañana del 11 el viernes pasado. Así que tenemos novedades de libros, ¿no es cierto? Sí, vamos a dar el nombre de los ganadores del domingo pasado. Recuerdan que tenemos 3 libros de cuentos, El Ciruelo del General, Rivka y yo y Sombras Urbanas. Bueno, El Ciruelo del General fue para Rosana Bonilla de Pan de Azúcar. Le pedimos que se comuniquen todos con nosotros. Rivka y yo para María Sobrero de Montevideo. Y Sombras Urbanas para Clarisa Ares, de aquí de Punta del Este. Les pedimos que se comuniquen telefónicamente para ver de qué manera le hacemos llegar el libro. O a través del Facebook, porque ellos escribieron diciendo yo quiero este libro, así que nos comunicaremos también con ellos como para anunciarles justamente que se han ganado estos libros. Y tenemos libros para sortear durante la semana para entregar a partir del domingo que viene. ¿Qué son? Sí. Los libros que tenemos son Merely Daina, de Lola Klintman, una escritora muy interesante de Montevideo. Ositico, un sentimiento, de Elizabeth La Rosa, también de Montevideo. Y Un albatros en el abismo, que es del escritor argentino Tomás Barna. Es una pequeña obra de teatro, pero es muy interesante. Así que bueno, escribir a nuestro Facebook diciendo quiero este libro y bueno, participar del sorteo y el domingo próximo estaremos dando los nombres. Y a los amantes del teatro les vamos a decir que a partir de hoy, con este primer libro de teatro que estamos sorteando, vamos a sortear en las semanas sucesivas un libro de teatro de Dino Armas, un libro de teatro de Franklin Rodríguez, de Roberto Domingo Arenas, o sea que vamos a seguir sorteando libros de teatro que es tan importante, porque la gente dice que la poesía no se lee y el teatro no solamente se presencia, sino que también el teatro leído es muy interesante. Y tuvimos en el día jueves pasado la primera actividad de Ediciones Botella al Mar en Montevideo y llevamos justamente a un pintor muy querido por nosotros, a Gadu, ¿no, Rocío? Sí, bueno, nuestra primera actividad fue con un vernissage con 3 artistas plásticos. Washington Feble Seriani de Maldonado, Nicolás Giordano Cardoso de Montevideo y Luciana Mota, también una joven artista también de Montevideo. Fue una noche espectacular, nos estuvimos con el grupo, acompañándonos el grupo Dover, un grupo de jóvenes que tocan una música tipo de jazz, blues. La verdad que fue una noche espectacular. Además una cosa muy novedosa porque hubo muchísima gente joven. El hecho de que dos de los artistas plásticos eran jóvenes, como el caso de Nicolás o el caso de Luciana, una compañía de gente joven que además eran todos artistas, sí, porque había chelistas, guitarristas, violinistas, o sea, muchos digamos del palo de la música, pero que se respiró ese aire y bueno, hemos traído algunos documentos gráficos, algunas fotografías de esa actividad, donde podemos ver justamente tanta cantidad de gente joven presente. Además, bueno, estuvo presente un poeta uruguayo que vive hace muchos años en Italia,
que es el responsable, el titular de una editorial italiana muy parecida a Botella del Mar en cuanto a su volumen, que es Rayuela Edizioni, y ahí estoy hablando de Milton Fernández, que nos acompañó Alicia Isern del Ministerio de Relaciones Exteriores, un joven pintor de Montevideo que está trabajando básicamente en estos últimos tiempos con lo que es el arte madí, que es Diego Alexander, que estuvo de visita acá en Maldonado en el taller de Washington Febres, que fue quien nos presentó. De Minas se fue el escribano Julio César Farini a acompañarnos, y mucha gente, realmente muchos escritores de Botella del Mar, estuvo Enrique Umbre, estuvo Angelita Bonet, o sea, realmente fue una fiesta en donde creo que fue un buen principio del año para Botella en Montevideo. Y continuamos con las actividades de Botella, porque el 26 de abril a las 19:30 horas, también en Agadu, vamos a estar presentando el libro Luna de Piedra, el canto de Quillarrumi, de Alfredo Villegas Oromí. Hay espectáculo de música de folclore que va a estar cantando Alfredo, acompañado por el piano con Maxi Suárez y en batería con Andy Chaibú. Así que bueno, también los invitamos a que nos acompañen, aquellos que se animen a ir a Montevideo. Realmente van a disfrutar de una buena presentación, un buen espectáculo y bueno, y va a ser un placer para nosotros tenerlos en Agadu. Bueno, luego de este primer informe queremos rendir un especial y sentido homenaje a Enrique Raimondi. Ha sido un propulsor, un baluarte del Cine Club. Hace pocos días atrás nos encontramos con él, estuvimos conversando, charlando, digamos, el justo y reconocido homenaje que se le hizo de poner el nombre a la sala de audiovisuales de la Casa de la Cultura con su nombre, quien lamentablemente nos ha, como diría Nacho Suárez, ha pasado a la patria del corazón. Nos ha dejado físicamente, pero no espiritualmente, porque su obra es evidente y ha quedado plasmada. Y tal vez cuando estábamos preparando la agenda cultural para anunciar el final del programa, sentí una especial emoción porque justamente el 27 de abril es la última presentación del ciclo de cine italiano en la sala Enrique Raimondi, y que él había preparado justamente todo ese ciclo, y justamente bueno, es la última actividad que se va a realizar sobre ese ciclo para el mes de abril, y él no va a estar presente. Así que rendimos nuestro particular homenaje a este gran hombre de la cultura de Punta del Este y de Maldonado. Y ahora seguimos con la entrevista desde la Casa de la Cultura. Bueno, tenemos una visita de lujo. Estamos con Daniel Delgado Clavijo, profesor de filosofía, un inquieto investigador de temas locales, aunque él no se define como historiador, pero hace aportes muy importantes para lo que es la historia de Maldonado y la región, y ha sido el director del Colegio de Hermanas Capuchinas. Y el año pasado tuvimos el placer de tenerlo en el panel del Congreso Americano de Literatura, donde hablamos del tema de cultura y construcción de ciudadanía, que va a ser uno de los temas que vamos a tocar con él para un próximo programa. Pero hoy lo que nos interesaba muy especialmente, primero darte la bienvenida. Buenos días, Daniel. Buenos días, buenos días. Y hablar justamente de este libro, Canarios en la región de Maldonado, que editó Ediciones del Vigía, que está cumpliendo 10 años del momento, un libro que está agotado, absolutamente agotado, y que está cumpliendo 10 años. Sí, es cierto. Bueno, en primer lugar, buenos días. Los felicito, quiero felicitarlos en primer lugar por este lindo emprendimiento de un programa cultural para Maldonado, que creo que es un poco casi una deuda que por ahí los que somos vecinos y ciudadanos de a pie sentíamos. Así que bueno, lo felicito y adelante con esto. Gracias por la invitación. Y sí, es cierto, este libro casualmente está cumpliendo 10 años, sí, pasa el tiempo, está cumpliendo 10 años que fue publicado, en realidad se terminó pronto. Bueno, siempre está la idea de una segunda edición que esperemos que en algún momento se lleve a cabo. ¿Cómo nació esta idea de Canarios en la región de Maldonado?
Bueno, en realidad la temática del libro responde, yo creo que a dos motivos fundamentales. Uno tal vez de índole más personal y es mi propia ascendencia canaria, ¿verdad? Es muy interesante que en Maldonado hay una enorme cantidad de apellidos que hunden sus raíces en la historia del tiempo y que en realidad no sabíamos exactamente cuándo habían llegado a Maldonado. Y te hablo de apellidos muy comunes, absolutamente comunes. Los míos, ambos, Delgado, Clavijo, pero además pienso en Báez, Batista, de León, Cabrera, Hernández, Gutiérrez, Umpierres, Torres, Virriel, Bentancur, es decir, una enorme cantidad de apellidos muy propios de la región de Maldonado, que sabíamos, todos sabíamos que de alguna manera habían llegado en algún momento de las Islas Canarias, pero no sabíamos cuándo. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, pero no había una historia escrita que lo recogiera. Eso era una deuda que de alguna manera nos motivó a buscar. De hecho, hubo una serie de gente, descendientes de estos canarios, que en determinado momento, tanto acá en Maldonado como en la ciudad de San Carlos, se empezaron a mover para buscar justamente los orígenes de esta llegada. Y por otro lado, otro motivo tal vez de índole un poco más social, un tema que siempre nos ha preocupado es el tema de la identidad de Maldonado, ¿verdad? Maldonado, por las características propias de cómo se fue conformando su población, ha tenido una población bastante aluvional y a veces se habla mucho de los últimos tiempos, pero en realidad Maldonado fue siempre una tierra de acogida, una tierra que supo recibir a sus primeros pobladores, desde, bueno, yo diría casi desde los orígenes mismos de la ciudad, en el año 1755. Bueno, de hecho, justamente Maldonado se funda con familias, con 13 familias españolas, y después Viana, cuando viene, trae justamente guaraní, o sea que hay un proceso de mestizaje que es justamente importante tener en cuenta como fundador de Maldonado. Y además es una cosa muy curiosa, porque tú eres de San Carlos, y uno tiene la asociación de que en San Carlos son todos azorianos, y sin embargo estás haciendo un origen canario más que azoriano en San Carlos. Es cierto, en realidad San Carlos, y con San Carlos toda la región, San Carlos, fíjate que fue fundado en el año 1763. En los primeros 50 años de existencia, San Carlos recibió 3 corrientes migratorias muy importantes sobre todo el número. Por un lado, por supuesto, los pobladores de origen azoriano que el virrey Pedro de Ceballos trajo para la fundación, con todo lo interesante que tiene eso, ¿verdad? Porque son pobladores de origen portugués que en dominios de España fundan esta población de San Carlos. Luego, a los pocos años, en el año 1780, llega a San Carlos, a Maldonado y a toda la región este del país el famoso Operativo Patagonia, del que nos habló Apolant, aquel operativo de una enorme cantidad de familias que salen desde España continental hacia estas tierras, en realidad iban con destino a la Patagonia. Las terribles condiciones de la Patagonia, sobre todo, ¿verdad?, en cuanto al clima, hacen que esa gente quede en esta zona. Y tanto Maldonado como San Carlos reciben una enorme cantidad de familias procedentes de ese operativo, ¿verdad? Y es con familias de ese origen que se fundan fundamentalmente las ciudades de la Concepción de Minas, ¿verdad? La Inmaculada Concepción de Minas y Nuestra Señora de los Remedios de Rocha hacia fines del siglo XVIII. Recién nos estabas comentando, mientras estábamos preparando la nota, cuando yo te pregunté, es tu primer libro, y me hiciste una anécdota muy, muy interesante sobre cuál fue la primera versión de Canarios en la región de Maldonado. Canarios en la región de Maldonado, en realidad, como libro, yo digo que sí. Es un libro que además no fue escrito. En realidad, como te decía hoy, fue una investigación acerca de un determinado tema que luego, cuando quisimos acordar, fue tomando forma de libro. Cuando yo era muy joven, profesor de filosofía, me gusta mucho la lógica. Y cuando era muy joven recuerdo que había hecho unos apuntes que por distintas circunstancias terminaron publicándose como un librillo. A veces me encuentro con alumnos que dicen, tengo el librito de lógica, un librito que también luego, por supuesto, se agotó y luego fueron cambiando los programas, ¿no? Pero digo, esa fue mi primera experiencia con un libro. Pero Canarios en la región de Maldonado ya fue, si bien, repito, en su primera instancia fue pensado básicamente como una investigación, teníamos esa deuda
Fíjate que en el año 1811 llegan a Maldonado con Francisco Aguilar las primeras familias de origen canario, y 2 años después, en 1813, llegan casi 800 personas. Es mucha gente para el contexto de la época en nuestra región. Y llegan 800 personas que cambian de una manera muy fuerte toda la idiosincrasia de lo que era la población de Maldonado ciudad, de San Carlos ciudad, pero sobre todo de la parte de la región rural. Porque los canarios fueron sobre todo agricultores, ¿verdad? Y se instalaron en las chacras próximas a los partidos a Maldonado y a San Carlos. Así que bueno, acá hay un tema bastante interesante que lamentablemente, digamos, quien quiera recurrir a profundizar sobre canarios en la región de Maldonado va a tener que recurrir a la biblioteca Artigas, ahí estarán justamente ejemplares del libro, y creo que un poco es buscar ese compromiso de poder lograr esa reedición en los 10 años de Canarios en la región de Maldonado. Así que vamos a tratar de hacer lo posible como para que, ya sea a través de el amigo Varese, se puede llegar a profundizar esa posibilidad de hacer la segunda edición de un libro que está agotado y que realmente es un aporte muy importante para la historia de nuestra ciudad, San Fernando de Maldonado. ¿Algo más que quieras comentar? No, simplemente que quien ciertamente quiere conocer la historia y la idiosincrasia de la sociedad de todo el departamento de Maldonado, obviamente no puede prescindir del aporte de tanta gente, ¿verdad?, que llegaron desde las Islas Canarias hace más de 200 años y que se fueron incorporando, ¿verdad?, a esta sociedad tan cosmopolita, pero dando un aporte muy peculiar, ¿no?, desde esa honestidad en su trabajo, desde esa sencillez, llevada muchas veces hasta la austeridad, esa subcultura rural, sobre todo, que se fue formando alrededor de nuestra ciudad, que tienen una impronta fundamentalmente canaria y que hacen de una manera muy fuerte la identidad de nuestra región. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Quedamos comprometidos para una próxima edición de entrevista para poder conversar sobre justamente el tema de la cultura y la construcción de ciudadanía. Así que te agradecemos muchísimo tu presencia y bueno, vamos a seguir entonces con otras entrevistas acá en Entre Palabras, el espacio cultural de Botella al Mar. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.